Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Gracia y Paz. Es un gusto estar aquí y tener la bendición de compartir la palabra en este domingo. Solamente para el récord, pues hoy es domingo 16 de mayo del 2021 y hoy la predicación de esta tarde es titulada Los zapatos del Evangelio. Muy bien. Si me acompañan a orar, por favor, para poner todo esto en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor, por la bendición que nos das de poder venir a orar, Señor, a hablar contigo, a tener comunión como hermanos también, Señor, y a alabarte a través de los cantos, Señor, y ahora que nos das la bendición de alabarte y conocerte mejor a través de tu palabra, Señor, que nos has dado. Ayúdame, Padre, a compartir esta palabra, Señor, de una manera fiel, que te dé gloria, Señor. Ayuda a todos mis hermanos que están aquí y a los que están en sus casas, Señor, que puedan también ser edificados, Señor, por tu palabra, Señor. Que tú seas exaltado en esta reunión, que tú seas exaltado en esta enseñanza, Señor. Reconozco que no soy suficiente, Señor, pero me aferro a tu gracia y a tu misericordia, Señor, para que tú des fruto, Señor, con esta palabra, Padre. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y vamos ahora a estudiar el versículo 15. Vamos allí a Efesios 6, 15. De hecho, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 10 hasta el 15. Dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muy bien, hermanos, pues en las semanas anteriores hemos estado estudiando sobre la realidad que nos presenta la Escritura, de que estamos en una guerra. Todo cristiano, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo para salvación, está en una guerra espiritual contra Satanás y las fuerzas del mal. También hemos estado estudiando sobre la armadura espiritual que Dios nos ha dado para que como sus hijos luchemos y resistamos los ataques del enemigo. Y como un pequeño recordatorio, la carta de Pablo a los Efesios está dividida en dos secciones generales. La primera del capítulo 1 al 3, en la que nos habla de las bendiciones y recursos ilimitados que tenemos en Jesús, recursos que Él nos da para poder vivir vidas piadosas, vidas que agradan a Dios. Y después del capítulo 4 al 6 nos enseña cómo es que debemos vivir estas vidas piadosas, cómo vivir a la luz del gran Dios que tenemos y los recursos que Él nos ha dado. Y en esta sección que hemos estado estudiando del capítulo 6, Pablo toma la ilustración de la armadura de un soldado romano para hablar de cómo debemos apropiarnos de los recursos espirituales que Dios nos ha dado en Cristo. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Por lo tanto, nuestras armas también son espirituales. Nuestra armadura es espiritual.
y nos ayudan a permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Hace un par de semanas el pastor Jorge nos decía que la guerra ya ha sido ganada. Satanás ya ha sido vencido por Jesús en la cruz, por su obra en la cruz. Pero mientras vivamos en este mundo, estaremos en guerra contra los poderes del mal. Pero Dios no nos ha dejado sin armas, no nos ha dejado solos, sino que aquí Pablo nos exhorta y nos instruye a ponernos la armadura de Dios, a ponernos la armadura que Él nos ha dado, de hacer uso de los recursos y el poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para vencer al enemigo y seguir adelante en nuestra carrera de la vida cristiana. El deseo del Señor es que vivamos vidas cada vez más alejadas del pecado, que seamos santificados y que seamos conformados cada vez más al carácter de su Hijo Jesús. Y en el pasaje que estudiaremos en esta tarde, en el versículo 15, este versículo está conectado a la misma instrucción que Pablo da sobre las dos primeras partes de la armadura. Y vemos aquí la exhortación de Pablo en el versículo 14. Dice: estad pues firmes, estad pues firmes, estén firmes. Y primero nos dice que debemos de permanecer firmes. Y luego Él pasa a decirnos cómo es que podemos permanecer firmes en medio de la batalla que enfrentamos diariamente. Y ahí es cuando empieza a hablar de las partes de la armadura que Dios nos ha dado. Primero nos habla del cinturón de la verdad, o sea que debemos de aferrarnos en creer y vivir la verdad que Dios nos ha revelado. Luego nos habla de la coraza de la justicia, que es vivir vidas justas, santas, que agradan a Dios. Y esta tarde estudiaremos la tercera parte de la armadura, que la vemos ahí en el versículo 15. Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y mi oración es que al ver cómo Dios ha dado un fundamento firme en el Evangelio de la paz de Jesús, podamos ver la importancia de estar centrados en Él en todo momento, para así resistir y avanzar en nuestra lucha para la gloria de Dios. Entonces vemos ahí en el versículo 15 que Pablo nos dice de esta siguiente parte de la armadura que debemos ponernos, que es el calzado, o sea, los zapatos. Dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces vemos que en la primera parte de este versículo nos dice calzados los pies, o sea, pónganse en los pies, pónganse los zapatos pues. Y recordemos que la ilustración que Pablo utiliza es la de la armadura de un soldado romano. Y los soldados romanos utilizaban calzado que era muy avanzado para ese tiempo. Ellos utilizaban zapatos que estaban hechos de cuero y que parecían más como a una bota, pero también combinado con sandalia. Esta tenía 3 tiras que apretaban el centro del pie y también apretaban arriba del tobillo para darles mayor agarre. Y estos zapatos también tenían una suela muy gruesa, y esta suela tenía clavos pequeños de hierro abajo para que ellos tuvieran mayor agarre en medio de la batalla, para que no se resbalaran pues. Entonces ellos tenían este agarre, esta estabilidad cuando estaban en la batalla, y esto les daba una ventaja considerable en contra de sus enemigos, ya que los ejércitos que ellos enfrentaban podían tener buenas armaduras, podían tener buenas habilidades de combate, pero si no tenían estos zapatos que les daban esa firmeza en la batalla, esos soldados, esos enemigos estaban en desventaja. Los soldados romanos tenían esa ventaja, tenían una estabilidad en la batalla. Cuando ellos marchaban, sus pies estaban firmes. Y estos zapatos, como les digo, tenían esos clavos como los taquetes que usan los futbolistas para que tuvieran ese agarre, esa firmeza. Y el calzado realmente en muchas ocasiones era el factor determinante
entre si un ejército ganaba o perdía una batalla. O sea, el calzado tiene mucha importancia en la guerra, hasta hoy en día. Los soldados cuando entran al ejército, lo primero que les enseñan es a cuidar sus zapatos, a amarrárselos bien, a saber cómo cuidarlos. Y esto es de lo que nos está hablando Pablo en esta parte de la Escritura. Pablo nos dice que debemos de ponernos este calzado. ¿Con qué? Vemos ahí el versículo 15, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. Y la palabra presto tal vez puede parecernos un poco extraña, porque no la utilizamos tan comúnmente. Pero la palabra presto significa preparación y también tiene una connotación de disposición. O sea que está haciendo referencia a preparación y disposición. Debemos estar preparados y dispuestos. ¿En qué? Dice el mismo versículo 15. Dice, en el Evangelio de la paz. En el Evangelio de la paz. Y la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Son las noticias de lo que Dios hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Cuando Jesús nació, un ángel se apareció a unos pastores. Y eso lo vemos en Lucas 2:10. Los leo. Y este ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él les dijo que tenía nuevas de gran gozo. Son estas buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias. Que Jesús nació, que vino a pagar por los pecados de su pueblo. Las buenas noticias son estas, que Dios mismo, la segunda de la Trinidad, vino a este mundo, caminó entre nosotros hace 2000 años. Y Él pagó por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, para que si confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, Él nos salva por pura gracia, no por obras, sino por gracia. Y este es el Evangelio que nos ha traído paz para con Dios. Es por eso que Pablo dice el Evangelio de la paz. El Evangelio nos trae paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Y ahora en Cristo somos hechos parte de su familia. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Vayan ahí por favor a Romanos 5, versículo 1 y 2. En ese capítulo Pablo está hablando de los beneficios de la justificación, de que somos declarados justos, inocentes delante de Dios por la obra de Jesús. Y nos habla de este resultado, de esta consecuencia principal. Ahí en Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio de paz. Tenemos paz para con Dios, que antes éramos sus enemigos, merecedores del infierno, y que Él, por medio de Jesús, nos ha dado paz con Él. Nos ha permitido tener comunión con nuestro Creador. Y ahora regresando ahí a Efesios 6, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de que nuestros pies deben estar calzados de apresto o preparación? El versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Lo que Pablo quiere transmitir a su audiencia es que debemos estar listos para la batalla en todo momento. Él nos llama a estar firmes ¿en qué? Nos llama a estar firmes en el Evangelio de Jesús, el cual nos ha dado paz para con Dios. Jesús en muchas ocasiones, si ustedes leen en los evangelios, les dijo a sus discípulos que velaran. Él les decía, velad, que estuvieran alertas. Y de igual manera nosotros debemos estar preparados y alertas en el fundamento del Evangelio de Jesús. Y aquí vemos la importancia de estar centrados en ese Evangelio. Ya que si no tienes zapatos o no tienes buenos zapatos, estás propenso a resbalar y serás presa fácil del enemigo. Dice el pastor Joel Vicky en relación al calzado del Evangelio, dice, si realmente quieres tener victoria sobre Satanás, necesitas que tus pies estén firmes, necesitas estar en estado de preparación y disposición. Y estar dispuesto significa poder soportar las tribulaciones y mantenerse firme en el fundamento del Evangelio de la paz. Si no estás cimentado en el Evangelio de la paz, cuando venga Satanás con su tentación, resbalarás, serás presa de sus ataques. Hermanos, es por eso que debemos estar fundados, centrados en el Evangelio de la paz de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros sentimientos, no en las noticias, no en la situación actual del mundo, no en lo que el enemigo nos dice para tentarnos, sino en el Evangelio de Jesús. En eso es lo que debemos estar centrados. Este es el fundamento de lo que creemos y también es el fundamento de lo que hacemos y de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Pablo en 1 Corintios 15 da un resumen del Evangelio y antes de hacer eso él les dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Están firmes. Aquí vemos que este mensaje que recibimos es también el mensaje en el que debemos estar firmes, en el que debemos de perseverar. Es el fundamento de lo que hacemos. Y debemos de creer estas verdades en todo momento. Es nuestro fundamento, son nuestro calzado de la armadura. El Evangelio de la paz nos da la preparación y el fundamento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de nuestra vida. Y me gustaría profundizar en esto y que veamos 3 maneras en las que podemos ponernos el calzado del Evangelio. Y la primera es aferrándonos a las verdades del Evangelio. Esto puede parecer algo sencillo o básico, pero realmente es fundamental. Creer las verdades que Dios nos revela en el Evangelio y creerlas en todo momento. Porque muchos estarán de acuerdo conmigo que si bien podemos creer el Evangelio para salvación genuinamente, lo creemos genuinamente, Dios nos ha salvado, pero en diferentes temporadas de nuestra vida olvidamos estas verdades o no las tenemos presentes tan firmemente. Y es ahí cuando somos vulnerables a los ataques del enemigo. Y el énfasis de Pablo en esta sección de Efesios es que en todo momento debemos de tener puesta la armadura que Dios nos da. Un soldado cuando llegaba a su casa o cuando llega a su casa se quita la armadura, ¿cierto? Pero nosotros estamos llamados a tenerla puesta en todo momento, porque así de seria es la batalla y así de serio es nuestro enemigo. Es importante que nos aferremos a este Evangelio y a que nos aferremos a 3 cosas principalmente. Debemos de conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios hizo por nosotros. No solo conocer, sino profundizar y aferrarnos a estas verdades en todo momento. Quisiera que viéramos la primera, conociendo quién es Dios. Como sabemos, Dios es el creador
de todo y de todos. Esto lo vemos claramente en la Escritura. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él creó todo lo que hay. Él también nos creó a nosotros. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos un producto de la casualidad, como dicen algunas personas. Dios nos creó. Dios nos creó. Él es nuestro creador. Por lo tanto, como nuestro creador, Él es nuestro dueño. Y tiene autoridad sobre todo y sobre todos, sobre ti. Y también vemos en la Escritura que Dios es justo. Eso lo vemos en el Salmo 11:7 y en otras partes de la Escritura, que Él es santo. Esto lo vemos en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8. Dios, siendo justo y santo, tiene que hacer justicia cuando sus leyes son ofendidas. El castigo justo que merecemos por nuestra ofensa, por nuestra rebelión ante Dios, es el infierno eterno. Porque así de santo es nuestro Dios, a quien hemos ofendido. Nuestro pecado es serio. Nuestro pecado es algo serio. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado ni con el pecador. Nuestro Dios es tan bueno que Él no puede aceptar aquello que es malo. Él no puede tener comunión con eso. Dios es bueno. Y a la luz de quién es Dios es que debemos de ver también quiénes somos nosotros. Debemos de ver quiénes somos nosotros. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Y yo tengo un hijo de 10 meses y yo puedo dar testimonio de que desde que pequeñito se veía el pecado ahí que le heredé, ¿no? Bueno, me lo heredó Adán, ¿no? Adán, perdón. Pero ahí se puede ver el pecado. Todos somos pecadores por naturaleza. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23 nos dice que todos, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea que nos hemos quedado cortos de su gloria. No por poquito, sino por mucho. Nuestro pecado nos separa de Dios. Sin Cristo estamos separados de Dios debido a nuestro pecado. Decidimos romper su ley y vamos en contra de Él, de lo que Él nos dice. Y no lo hacemos por accidente, lo hacemos conscientemente. Creo que pueden estar de acuerdo conmigo. Él es nuestro creador y le desobedecemos. El creador que nos da el mismo aire que estamos respirando en este momento. Y aún así le desobedecemos. Pero, y gracias a Dios por los peros, ¿verdad? Pero Dios también es amoroso y misericordioso y Él no dejó las cosas así. Y es aquí cuando debemos de conocer lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Teniendo a un Dios santo, justo, un Dios que es nuestro creador, y nosotros siendo pecadores necesitamos que alguien pagara por nuestro pecado, que pagara en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y lo que Dios hizo es que Jesús, Dios mismo, se hizo hombre, sin dejar de ser 100% Dios, 100% hombre, 100% Dios. Jesús caminó en esta tierra, vivió una vida sin pecado. No pecó ni una sola vez, ni en acción ni en pensamiento. Él no pecó. Él vivió una vida justa totalmente. Una vida para honrar al Padre. Una vida perfecta. Y Él voluntariamente fue a la cruz, llevado allí por acusaciones falsas, pero Él voluntariamente fue a la cruz y murió la peor muerte, siendo humillado y clavado en un madero, en una cruz. Y en esa cruz no paró ahí, no era solamente el castigo que Él recibió físicamente, sino que la ira que tú y yo merecemos por nuestro pecado cayó sobre Él. Él cargó con nuestro castigo, con mi castigo, con tu castigo, para salvarnos. Vayan ahí a 2 Corintios 5:21. Es un pasaje que me encanta y que expresa esta realidad.
Segunda de Corintios 5:21. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda. Él fue el pago de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Dios, pudiéramos tener una relación con nuestro Creador. Jesús es el que no conoció pecado y que se hizo esa ofrenda por el pecado para que nosotros pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Y es así que si confiamos en Jesús para salvación, si reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, si reconocemos que no podemos salvarnos nosotros mismos por ni nuestras obras ni las cosas que hagamos, y vamos a Él reconociendo estas cosas y pidiéndole que nos salve, Él está dispuesto y es poderoso para salvar. Y cuando Él te salva, Dios cuenta a tu favor la justicia de Jesús, la vida perfecta que Jesús vivió, Él la cuenta a tu favor. Y ¿sabes qué? Tu pecado, tu vida injusta, Jesús la carga en la cruz. Es un intercambio. Él nos da su justicia si confiamos en Él. Nos da su justicia perfecta y Él toma nuestro pecado en la cruz. Y es ahora así que podemos acercarnos a Dios y podemos tener paz con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. Él está vivo, hermanos. Él está vivo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que Dios salva a pecadores por la obra de Jesús en la cruz. No por nuestras obras, sino por gracia, inmerecidamente. Este es nuestro fundamento. Este es nuestro fundamento. Esto es a lo que debemos de estar aferrados en todo momento. Y esta es la razón por la que estamos aquí. Esta es la razón por la que adoramos a Dios. Debemos de aferrarnos a este mensaje del amor inmerecido de Dios para pecadores. Es a esto que debemos de aferrarnos y creer en todo momento. Y la segunda manera que podemos ponernos el calzado del Evangelio es aplicando este Evangelio, es aplicando el Evangelio en nuestra vida. El Evangelio no es algo que solamente creemos y ya. Lo creí cuando Dios me salvó y ya. Así no es, sino que es el fundamento de lo que hacemos realmente. No es ya creí el Evangelio, entonces ahora vamos a aprender cosas más profundas, más espirituales. No. Se trata, el Evangelio es realmente lo más importante que podemos aprender y debemos de profundizar en este mensaje de paz, en lo que Dios hizo para salvar a pecadores, en lo que Dios hizo para salvarte si tú has confiado en Jesús. No es una vacuna de una sola dosis que te la pones y ya estuvo. No. Es una vacuna de dosis diaria, por así decirlo, en la que debemos estar continuamente aplicando y meditando en nuestra vida. Y una de las maneras que podemos aplicar el Evangelio es que nos ayuda a combatir la tentación. Es en ese fundamento firme que tenemos en Cristo, en su obra en la cruz, en la que podemos cobrar fuerza para soportar los ataques del enemigo, reconociendo el gran amor y gracia que Dios ha tenido por nosotros, que mereciendo el infierno, Jesús estuvo dispuesto a ser humillado y morir en una cruz y cargar con nuestro castigo en esa misma cruz. Reconociendo su gran amor es como tendremos agradecimiento y un deseo genuino de querer luchar en contra del enemigo. Es reconocer que nuestro pecado es aquello que le llevó a la cruz. Y por lo tanto no vamos a querer tener nada que ver con ese pecado. Debemos de tener ese deseo genuino
de ir en contra del enemigo y de ir en contra de nuestros deseos pecaminosos. Y debido a que reconocemos lo mucho que hemos pecado y lo mucho que Dios nos ha amado y perdonado al salvarnos y darnos a Jesús, es así que también debemos de amarle. Le amamos e iremos a Él por ayuda en todo momento, ya que no luchamos esta batalla en nuestras fuerzas, sino que en las de Dios. Y también iremos en Él. Y las maneras que podemos ir a Él es ir a Él en oración, tener comunión con Él y buscar conocerle en su palabra. Es ahí donde conocemos a Dios, es ahí donde Él nos da ese fundamento para que podamos combatir, para que nuestro amor por Él sea lo que el Espíritu Santo use, para que el pecado sea cada vez más amargo, para que el pecado sea cada vez menos deseable y nos alejemos de Él. Lo que Jesús hizo en la cruz es nuestra fortaleza para vivir vidas piadosas que agraden a Dios. Así lo dice Primera de Pedro 2:24. Vayan ahí por favor a Primera de Pedro 2:24. Esta carta fue escrita a cristianos que estaban pasando por tribulación, y Pablo les recuerda estas verdades, hablando de Jesús, ahí en el capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, nosotros estamos muertos para el pecado, y ahora vivimos para la justicia, y no servimos más al enemigo. Servimos a nuestro Dios, a nuestro Señor. No servimos más al enemigo. Ahora vivimos para la justicia. Y es lo que debemos de reconocer para combatir esa tentación cuando se nos presente. Que tenemos a un gran Dios que nos ha amado, al cual no deseamos ofender con nuestro pecado. Y le buscamos a Él para que Él nos dé las fuerzas y el poder para vencer esa tentación. Y el Evangelio también nos ayuda a otra cosa. Y esto es a combatir la condenación. El Evangelio nos ayuda a combatir la condenación. Las buenas nuevas de Jesús nos ayuda cuando el enemigo viene a acusarnos. Sabemos que Satanás es nuestro acusador, y así lo menciona Apocalipsis 12:10, dice, hablando de Satanás: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo disfruta recordarnos nuestro pecado, para que no vayamos a Dios y para que vivamos vidas en derrota. Y esto nos lleve a continuar cayendo una y otra vez, sin que acudamos a Dios. Y si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, no tendremos ningún poder para combatir en contra de nuestro enemigo. Y si cargamos con el peso de nuestras fallas sobre nuestros hombros, estas terminarán abrumándonos y aplastándonos. Es por eso que debemos de recordar las verdades que aprendemos en el Evangelio y aferrarnos a ellas para no vivir en condenación. La Biblia nos dice en Romanos 8:1 que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Nuestro castigo ha sido pagado por Jesús en la cruz. Y Colosenses 2:14 y 15 también nos deja clara esta verdad. Vayan ahí por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15.
hablando de la obra de Jesús en la cruz. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de decretos que estaba en nuestra contra fue clavada en la cruz. Si tú estás en Cristo, tu pecado ha sido cubierto por la obra de Jesús en la cruz. Él ya pagó por él. No caigamos en pensar que cuando pecamos, cuando caemos, nuestro pecado hace que Dios nos rechace o que nos ame menos, o que cuando nos recibe lo hace renuentemente, como que ya viene otra vez aquí con su arrepentimiento, o como si Él se cubriera la nariz para soportar de alguna manera la suciedad de nuestro pecado. No es así como nos recibe Dios, no es así, y esto es lo que el enemigo quiere que pensemos. Es verdad que nuestro pecado ofende a Dios, y es algo serio con lo que debemos de tratar con la ayuda del Señor. Pero de igual manera es muy importante reconocer que si vamos a Jesús reconociendo que hemos pecado, Él nos perdona y busca restaurarnos. Si estás en Cristo, Dios está de tu lado. No hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar si vas a Él arrepentido. Jesús dijo en Juan 6:38 que el que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, de ningún modo. Y también nos dice en Mateo 11:28 y 29 que vengan a Él. O sea, Él dice, venid a mí, los que están cansados y cargados, porque Él nos hará descansar, ya que Él es manso y humilde de corazón. Él es accesible y dispuesto a perdonarnos cuando vamos a Él arrepentidos. No caigamos en el engaño del enemigo. No caigamos en ese engaño que nos dice que no vayas a Él porque no te va a recibir. No vayas a Él porque ya pecaste mucho. No, vamos a Él precisamente porque pecamos, necesitamos a Jesús, y es por eso que debemos de ir a Él, reconociendo que ya no hay condenación, recordando las verdades del amor inmerecido, de la gracia que recibimos en todo momento. Es la manera que tendremos un fundamento sólido y no caeremos cuando el enemigo nos ataque. Es en estas verdades que debemos de luchar contra nuestra incredulidad y las tentaciones del enemigo. En hacernos pensar que Dios no es suficientemente bueno para perdonarnos por gracia, que hay algo que debemos de hacer nosotros. Pero no es así, es solo por gracia, por medio de la fe en Jesús, que Dios nos perdona. Y un comentarista menciona, tenemos un fundamento que ha sido comprado por la sangre de Jesús, un fundamento que ha sido decretado por el Padre y un fundamento que es aplicado por el Espíritu Santo. O sea, Dios no nos deja solos en nuestra lucha. Él no nos deja solos, sino que nos acompaña cuando caemos y está dispuesto a ayudarnos para dejar nuestro pecado. La clave, hermanos, es que si vamos a Él, que vayamos a Él y que voltemos a ver lo que Él hizo en la cruz por nosotros, para así tener poder, tener ese fundamento, ese calzado del Evangelio bien apretado y poder vencer la tentación y estar firmes en contra de las acechanzas de Satanás. Esto es algo real, hermanos. Estas son las luchas que se nos presentan diariamente. Esas son las cosas con las que luchamos. Y es aquí donde debemos de luchar realmente. Y es en estas verdades en las que debemos de estar centrados, aferrados, meditando en ellas en todo momento. No es algo que pensamos alguna vez cuando nos acordamos. No, sino que lo debemos de pensar en todo momento. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Necesitamos a Jesús. Y pongámonos pues los zapatos del Evangelio de la Paz para tener un fundamento firme y estar listos para la batalla en todo momento. Y la tercera
cosa, la tercera, de una manera más breve, vamos a ver la última manera en la que nos ponemos el calzado del Evangelio. El punto principal de Pablo en el versículo 15, al hablar del calzado del Evangelio de la paz, es que las verdades que tenemos en el Evangelio nos ayudan a mantenernos firmes en la batalla. Así como los zapatos mantenían firmes a los soldados romanos, así es de necesario que nosotros estemos aferrados al Evangelio, que apliquemos el Evangelio en nuestras vidas, pero también es necesario que compartamos este Evangelio con otros, que les digamos a otras personas lo que Jesús ha hecho por ellos. Debido a que sabemos que tenemos paz con Dios, es lo que nos motiva a predicar el Evangelio a otros, para que ellos también tengan paz con Dios. Al compartir este mensaje de paz, es que nuestra confianza en el poder de Dios para salvar va aumentando. El mismo Evangelio que nos salvó a nosotros es el mismo que puede salvar a las personas a las que les predicamos. Pablo dice, citando al profeta Isaías, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso lo dice en Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Anunciar este mensaje de paz nos da mayor confianza en el Señor, ya que nos permite ver su fidelidad al salvar a las personas que les predicamos, y es su voluntad. Pero también nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque Él nos da valor para predicar a pesar de lo que esto pueda costarnos. No debemos de temer. Si tenemos paz con Dios, no debemos de temer a nadie, a ningún hombre. Tenemos paz con Dios. Eso debe de ser nuestra motivación, debe de ser nuestro fundamento. Somos soldados que tenemos un mensaje de paz verdadera, un mensaje de paz con Dios. No seamos renuentes a compartir estas grandes noticias de salvación, que es el fundamento de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a compartir el Evangelio, que nos ayude a compartirlo fielmente por su gracia. Como vemos, hermanos, es vital tener puesta la armadura que Dios nos ha provisto con los recursos que tenemos en Cristo. Es importantísimo estar fundados, estar calzados en el Evangelio, en lo que Jesús hizo por pecadores, en que Él pagó el precio, que Él cargó con nuestro pecado para darnos vida eterna. Y ahora no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para seguir luchando. Y Jesús mismo intercede por nosotros. Tenemos paz para con Dios. Somos aceptos delante de Dios por gracia. Estamos reconciliados con Dios. Ahora yo quisiera preguntarte, hermano, hermana, ¿en qué pones tu confianza en el día a día? ¿En quién pones tu confianza? ¿En tus obras? ¿En tu desempeño? ¿En tus sentimientos? ¿O en el fundamento firme del Evangelio de Jesús? En lo que Él hizo y en lo que Él hace por nosotros. Este es el calzado que nos permite caminar en este mundo, en un camino que es inestable y lleno de tentaciones y pruebas del enemigo. Pero Dios nos manda que tengamos esa confianza en nuestro corazón, en que Él nos ha salvado, que nos ha perdonado nuestro pecado, que nos ha hecho sus amigos, que nos ha adoptado como sus hijos, que nos ha dado vida eterna, y todo esto por gracia. Es precisamente esta confianza que nos permite estar firmes sin importar lo que el enemigo nos presente como tentación o con la que Él busque acusarnos. Podemos tener una vida cristiana en victoria si estamos sobre el fundamento, que es Cristo, Jesús, y su Evangelio es el fundamento. No confiemos en nada más, no confiemos en nadie más, sino que en Él. Rindámonos ante Él, reconozcamos su gracia, ya que no hay nada mejor en este mundo. No hay nada que se compare a tener paz con Dios. Esa es la mayor bendición que hemos recibido. Nada se compara con esto. Yo te animo a que si tú estás viviendo una vida en derrota,
una vida cristiana fría, si no estás tomando las cosas del Señor en serio, si no estás tomando la verdad, la realidad de que estamos en una lucha, si estás aplastado por la condenación y crees que ya tal vez ya no hay manera de dar vuelta atrás, yo te ruego que vayas a Jesús. Arrepiéntete de tu pecado y Él te dará un fundamento firme. Él no nos deja solos en la lucha. El salmista dice en el Salmo 40, versículo 2, dice: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Él no nos deja a la deriva, sino que nos da un fundamento firme, y esa es nuestra confianza. Y es necesario que reconozcamos que Jesús es digno de que le sirvamos con nuestra vida. Es digno que le sirvamos de día y de noche, con todo nuestro ser. Es digno de que luchemos por Él, en contra del enemigo, en contra de nuestro pecado, con la armadura que Él nos ha dado, porque nuestra vida se trata de Él y es para su gloria. Y si tú no has creído en Cristo, esta paz de la que hemos estado hablando está disponible para ti. Reconoce tu necesidad de Jesús. Reconoce que no hay otro Salvador como Jesús. Reconoce que le has ofendido y ríndete delante de Él. Reconoce tu necesidad de un Salvador. Arrepiéntete de tu pecado y ve a Jesús. Pídele que Él te salve. Él está dispuesto a salvar. Él quiere salvar. Ve a Él. Hermanos, Dios nos da esa firmeza en el Evangelio de Jesús para estar listos para los ataques del enemigo y seguir adelante, ganando terreno para el Señor en nuestra vida. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por el fundamento que nos has dado, por los recursos que nos has dado en Cristo, porque podemos confiar en que esta lucha, esta batalla, no la peleamos en nuestras fuerzas, sino que tú nos has provisto con un fundamento firme, que nos has dado tu evangelio para que podamos vivir y podamos darte gloria con nuestras vidas, Señor. Yo te pido por todos nosotros, Señor, te pido por toda tu iglesia para que podamos tener esta parte de la armadura bien puesta y que cuando vengan los ataques del enemigo, Señor, estemos totalmente dispuestos y preparados en tu evangelio. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti, para que podamos correr esta carrera, vivir esta vida, luchar esta batalla de una manera que te honre, que te dé gloria, Padre. Ayúdanos para que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.